Hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario en la fe de nuestro calendario litúrgico. Tenemos nuevamente, hermanos y hermanas, milagros de Cristo y en este caso pues un doble evento de los milagros de Cristo. Estamos en Mateo 9, versículos 18 al 26. Estamos hablando de devolverle la vida a la hija de Jairo por parte de Jesús y también sanar aquella mujer que conocemos como la hemorroísa, que llevaba 12 años de su vida sufriendo lamentablemente de un flujo de sangre incontrolable, lo que la hacía pura ante los ojos del resto de los judíos. Y hoy la reflexión que tenemos la estamos basando, hermanos y hermanas, en la fe. Y es importante abundar porque todos estos hechos de los milagros de Cristo conciernen no solamente el poder de Cristo y la fuerza sobrenatural y el dominio que tiene Cristo sobre las enfermedades y todo lo que podemos padecer, pero también nos mandan en mensaje, nos ponen ante nuestros ojos, hermanos y hermanas, la fe que yo necesito, la caridad de la fe madura que yo necesito para recibir esos actos que son sobrenaturales en el mundo de la fe y en el mundo de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, debe guiarnos, pienso yo, en reflexión a todos nosotros, hermanos y hermanas, una pregunta. La pregunta que yo me estoy haciendo hoy es si en la profesión y en la práctica de nuestra fe hay certeza de que Jesucristo es nuestro Salvador. En la profesión de fe, ¿no? En lo que nosotros hacemos en la práctica de la fe, habrá esa seguridad y esa certeza de que damos el testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador. Esto es importante y lo vamos a responder en la meditación y en la reflexión de hoy. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el Evangelio de hoy con la sanación de la hemorroísa y con el devolverle la vida a Cristo a esta niña que era la hija de Jairo? Pues aquí hay un doble acto de fe, hermanos y hermanas. No es la fe en un credo, en la profesión de fe. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Y tampoco es la fe que se vuelve fiel o de fidelidad a las prácticas religiosas. Y en esto quiero que estemos claros. La fe tiene muchas manifestaciones. La fe del milagro va un poquito más allá, hermanos y hermanas, porque a veces creemos que tener fe es profesar el credo, profesar la fe, eso es tener fe. Pero la fe va un poquito más allá de la palabra. La fe tampoco la podemos reducir, aunque lo envuelve, ¿verdad? Pero no podemos reducir la fe simplemente a la fidelidad a nuestras prácticas religiosas, que fe es no solamente rezar el rosario, ¿verdad? Fe no es solamente ir y estar una hora ante el Santísimo Sacramento. Envuelve mucho más la fe. La fe es profesión, ¿verdad?, de palabra, donde yo manifiesto exteriormente lo que creo. Pero la fe también es fe vivida, hermanos y hermanas. El milagro, el que ocurra lo sobrenatural en nosotros y que se cumpla en nosotros los beneficios de los bienes que Cristo nos promete, envuelve fe vivida. O sea, más allá de lo que es posiblemente la profesión de fe,
que no está mal hacerlo, de las prácticas religiosas, no está mal hacerlo, un poquito más allá. Es la fe vivida, con una certeza y una seguridad, hermanos y hermanas, importante. Así que la fe que nosotros vemos hoy en estos dos milagros es la certeza íntima que tienen estas personas, hermanos y hermanas, de que van a recibir algo que sobrepasa y va por encima de las normas religiosas de aquel tiempo, como en el caso de la hemorroísa, que por ser una mujer impura estaba que desligada de las cosas religiosas, no podía acercarse a nada religioso. O sea, esta mujer tiene una fe, hermanos y hermanas, que va a obtener lo que está buscando, la sanación de esta enfermedad de flujo de sangre, la hemorroísa, por más de 12 años, que se va a obtener pasándole por encima incluso a la prohibición de esta ley de que ella no puede acercarse a nada que es sagrado. Y en el caso de la hija de Jairo, hermanos y hermanas, lo que nos presenta es que va a recibir algo que muchos otros ni se atreven a pedir, porque en aquel tiempo, hermanos y hermanas, nadie se atrevía a pedir que se le devolviera la vida a alguien que había fallecido, a alguien que había muerto. Eso como que no cabía en la mente. Ahorita vamos a ver el porqué de esa situación. Pues por lo tanto vamos a partir de esos dos principios en nuestra fe, tenerlos claros, porque esta es la fe que lleva a cabo el milagro de Cristo en nuestras vidas. La hemorroísa, como hemos dicho, hermanos y hermanas, y aquí en muchos momentos era una mujer impura. En Levítico 15:19 aparece pues la ley que tiene que ver con estos casos. Estos casos tienen que ver con una ley de la impureza sexual. Pero no necesariamente se trata de la impureza sexual por actos ilícitos o inmorales en el campo y el área de lo sexual. Se trata de la impureza sexual tanto para hombre y para mujer en tener un flujo de sangre mucho más allá del flujo normal que puede venir de la menstruación, aunque si la mujer tenía menstruación, esos días eran de impureza y tenía que estar sometida a ciertas leyes para poder purificarse y estar 7 días y estar 40 días dentro de un marco de rehabilitación para que le devolviera la pureza. Muchas de estas leyes tenían que ver con la higiene de las personas, ¿no? La salubridad, el prohibir contacto para que otros no se contagiaran con la sangre, que se entendía entonces que también contaminaba. O sea, que esta mujer ya viene con un sello, hermanos y hermanas, de estar segregada, alejada por 12 años, porque esta hemorragia le ha durado 12 años básicamente. Ella, si se acercaba a las personas, la hacía impura. Si ella tocaba a las personas, hacía impura a la gente. Si estaba en grupos, no se podía acercar a grupos también, porque la ley se lo prohibía. Entonces, esta mujer viene marcada, hermanos y hermanas, por un alejamiento terrible en la sociedad en que vivía, de poco conocimiento, pero ciertamente uno sufre cuando uno, por una enfermedad como la que ella llevaba, de un flujo sanguíneo tan constante por 12 años, que la tenía marginada de todo, pues ciertamente emocional, espiritualmente, está dentro de una situación bien incómoda. Pero ¿cómo es que esta mujer, la hemorroísa, demuestra la fe? Ella viola algo mucho más grande que lo que hemos mencionado hasta ahora, hermanos y hermanas. Aquí el detalle está que esta mujer se ha metido en la mente que si tan solo toco, ¿verdad?, el manto del Señor, quedaré sana. Si tan solo lo toco. Esto no es cuestión ni de hablar con Cristo, de explicarle mi situación, de yo pedirle que imponga las manos sobre mí, convencerlo a ver si tiene piedad y entonces siente lástima por mí. Esta mujer lo que va buscando es, dentro de todo lo que la segrega a ella de la sociedad, si lo toco, por lo menos el manto, yo voy a quedar sana. Pero tocar el manto de Cristo, hermanos y hermanas, en aquel tiempo era lo equivalente a un sacrilegio. Ella cayó en sacrilegio, porque ella va más al grano todavía, hermanos y hermanas, o sea, va más fuerte todavía. Los flecos del manto de cualquier maestro, ¿verdad?, y de cualquier persona que era un rabino, era un recuerdo de Dios y era un recuerdo de la ley, y por lo tanto eran cosas, hermanos y hermanas, sagradas.
Esos flecos de parte de Jesús, hermanos y hermanas, no podían ser tocados por personas impuras porque se cometía un sacrilegio. La mujer, hermanos y hermanas, va en contra de todo. La mujer va a su fe. La mujer va con certeza. La mujer va echando para un lado todo lo que le impide ganar pues su regreso a las cosas de Dios. Y aquí es que nosotros vemos la fe. Eso es fe vivida, hermanos y hermanas. Eso fue mucho más allá de la profesión de fe hablada. Eso es fe mucho más allá de la práctica religiosa. La fe vivida, hermanos y hermanas, que logra que el milagro de Dios se haga en nosotros, es una fe donde yo la pongo en práctica aún sin haber recibido lo que yo estoy pidiendo, pero yo creo que lo tengo en el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Yo estoy tomando el evangelio de hoy, no de Marcos, no de Mateo capítulo 9, versículo 18 a 26, que ese es el evangelio del día. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 43, habla mucho más y en detalle sobre los milagros que estamos comentando hoy. Y fíjate en lo que quiero hacer énfasis. Mira lo que dice en Marcos 5 sobre este hecho, sobre la hemorroísa. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás delante de la gente y le tocó el manto. Como había oído lo que se decía de Jesús. O sea que esta mujer no desconoce a Jesús, sino que ha escuchado por boca de otros lo que Cristo es capaz de hacer. Y ya la fe comienza a tener una certeza en ella, hermanos y hermanas. O sea, la profesión y la práctica de la fe en esta mujer se revela en que esta mujer ya está en sintonía con reconocer que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el Salvador. Y está dando testimonio con lo que ella está haciendo. La mujer pensaba, aquí está la fe, si logro tocar aunque sea solo su ropa, sanaré, dice ella. Al momento cesó su hemorragia. ¿Cuándo lo hizo? Y sintió en su cuerpo que ya estaba sanada. Y se dio, hermanos y hermanas. Aquí nosotros no vemos de ninguna forma, hermanos y hermanas, una súplica por parte de la mujer a Jesucristo para que tenga conciencia de lo que ella está pasando y de la situación por la que está pasando. No obstante, miren lo que pasa con Cristo. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Jesucristo se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y entonces pregunta, ¿quién me ha tocado la ropa? O sea, Cristo se da cuenta, ese poder de sanación de Cristo es virtud, es carisma, es don propio de nuestro Señor Jesucristo. Y sale de él sin que Jesús sepa quién provocó que esto saliera. O sea, sin tener conciencia de quién, Cristo se da cuenta de que el poder salió de él. Entonces, al preguntar esto, la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblorosa, se postró. Ya lo reconoció como Señor. Se postró. Quiere decir que lo acepta como Señor y como Salvador. Y le contó la verdad. La mujer le tuvo que haber contado los 12 años que llevaba de penuria, en la situación que estaba, que era impura, que todo esto me ha marginado, que la ley me ha sacado de la sinagoga, que no puedo estar con gente, que no puedo ver a gente, que tengo que estar limpiando las cosas, que no puedo contagiar a gente. Toda la historia se lo contó, que cuando vine aquí tuve que empujar, tuve que hacerme aquí el paso, que no me dejaban ir por la impureza y yo pues me conformaba con solo tocarte el manto, y aunque eso fuera algo que no se permite y es un sacrilegio, mi fe era tan grande que yo puedo creer que iba a ser sana. Amén. Eso es lo que provoca, hermanos y hermanas, que el milagro se dé en esta mujer. Y por lo tanto, la respuesta de Cristo es esta: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Aquí se dio, hermanos y hermanas, y ahí lo tenemos, ¿no? Miren, este proceso de la hemorroísa para nosotros es una señal enorme, hermanos y hermanas. La fe que sana va más allá de la profesión del credo, y es bueno tener el credo en mente y memorizado y rezarlo, porque ahí están las verdades de la fe de nuestro credo, pero la fe requiere mucho más.
La fe va mucho más allá, hermanos y hermanas, de las prácticas religiosas. Y qué bueno que hacemos el Vía Crucis. Y qué bueno que hacemos el Rosario. Y qué bueno que sacamos tiempo para leer los salmos en ciertos momentos. Qué bueno que tenemos prácticas religiosas. Pero la fe va mucho más allá, hermanos y hermanas. No se puede conformar en algunas cosas y no ver las otras. Es la certeza de que en lo que yo estoy haciendo como testimonio de que creo que Jesucristo es mi Salvador, yo veo ya la obra de Dios en mí. Y hay que reconocer sobre todo a Jesucristo como un Salvador, hermanos y hermanas. En el caso de Jairo, hermanos y hermanas, que era un jefe de sinagoga, este es un hombre importante que tiene su hija enferma y está grave. Ocurre también una bendición por parte de Jesucristo, porque si de la hemorroísa podíamos decir que tenía fe de que iba a obtener la gracia de Dios para sanar de su flujo de sangre por 12 años, pasando por encima de todas las normas religiosas que la tenían en entredicho y lejos de Dios, aquí en el caso de Jairo es ver, hermanos y hermanas, que Jairo, la fe que tiene en Jesucristo como Salvador, es que va a recibir, hermanos y hermanas, lo que otros no se atreven a pedir. Porque en aquel tiempo, como decía al principio, había pues un cierto respeto de que esto de pedir que alguien vuelva a la vida, pues ni es imaginable para ninguna persona, ni tan siquiera pedírselo a Dios. Pero, ¿cómo demuestra Jairo que es un hombre de fe y que su fe es capaz de llegar al nivel en que Cristo puede responder a su petición? Nadie pedía, hermanos y hermanas, en aquel tiempo que los muertos resucitaran. Y esto basado en dos grandes principios. Número uno, porque era imposible. No se podía creer que alguien que había muerto y fallecido y que su cuerpo ya estaba entre los muertos, alguien podía venir y traerlo a la vida. Eso se entendía como algo imposible. Y número dos, había otro sentido muy importante que ponía a la gente dentro de una situación de no pedir que resucitaran los muertos a través de milagros, y era por no transgredir los límites fijados por parte de Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. O sea, había un entendimiento bíblico y también que lo tenemos hoy en día, de que Dios es el que fija el límite de cuánto duramos en esta tierra. Y si aquel murió a los 30 años, bueno, pues en 30 años Dios le dio la capacidad para que conociera la verdad y lo conociera a él y fue suficiente. Otros van a durar 90 años con la voluntad de Dios y la gracia de Dios, otros 104 años, esos términos los fija Dios. Y nosotros no podemos ir en contra de pedir más años, o si estamos muertos, vivir para volver a esta vida, porque estaríamos como que violando a aquel que fija los límites de la extensión de vida que yo tengo en este mundo. Así que ese principio también corría por allí. Esos dos principios, hermanos y hermanas, están claros dentro de esta situación. Pero miren qué importante lo que pasa con Jairo. Jairo, dice la palabra, número uno, este jefe de la sinagoga que es judío, se postró, dice la palabra, a sus pies. Nuevamente, la hemorroísa se arrodilla a los pies de Cristo y Jairo se postra a los pies de Cristo. Ese signo, hermanos y hermanas, ese gesto revela el señorío que yo reconozco en Jesucristo como mi Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Entonces Jairo se postra a sus pies y le suplica, no demanda y no exige. Mi hija está agonizando. Viene primero por causa de una enfermedad que desconocemos que tenía la niña. La niña tenía 12 años de edad. Hay una símil entre los 12 años que llevaba la hemorroísa padeciendo del flujo de sangre incontrolable y los 12 años de vida que tenía la niña. Mi hija está agonizando, ven, impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Esto es bien importante porque tal vez la fe de Jairo era tan grande que yo creo que no se dio cuenta de la doble súplica que estaba haciendo y no lo había reconocido, porque dentro de la oración de Jairo y la petición a Cristo ya él había incluido que en caso de que muriera la resucitara. ¿Y cómo podemos decir esto? Por lo que acabamos de decir. Para que impongas las manos sobre ella
que se mejore, o sea, que sane de la enfermedad y siga viviendo. Ese seguir viviendo es como decir, y si muere, que vuelva a la vida. Sin darse cuenta, tal vez Jairo, por la fe que tenía, en su petición ya había incluido en caso de que muriera. Pero ¿qué pasa entre la petición de Jairo por la sanación de su hija y la situación de la hemorroísa, la multitud que estaba provocando allí? Pues hermanos y hermanas, que hubiese un embudo y se atrasaran las cosas. Lamentablemente la hija de Jairo muere y vienen unos amigos de Jairo de camino a informarle, mira, ya es tarde y tu hija ha muerto. Y ellos le dicen, tu hija, Jairo, ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? No se le puede pedir al maestro que la resucite. Eso es algo imposible y además Dios es el que fija los términos de cuánto tiempo duramos, y si fue la voluntad de Dios de que tu hija muriera a los 12 años, no podemos ir en contra de eso. Pero aquí es que Jairo, hermanos y hermanas, Cristo va más allá. Esto no detuvo a Cristo y miren lo que Cristo dice. Jesús se hizo el desentendido, o sea, ignoró totalmente lo que habían dicho de que la niña había muerto y le dice entonces a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Eso es lo que le dice Cristo a Jairo. Y todos sabemos, hermanos y hermanas, que Cristo se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a los padres de la niña, sacó a todo el mundo porque algunos hasta se estaban burlando, porque Cristo decía, la nena no está muerta, la nena simplemente está dormida. Cuando llega a la casa, simplemente con Pedro, Santiago y Juan y los padres de la niña, sacando al pueblo que se estaba mofando o dudando de lo que Cristo podía hacer, habla con la niña, le dice esas palabras de Talita Cumi, o sea, levántate y anda, niña, y la niña se levanta y denle de comer y no se lo digan a nadie. Estamos viendo, hermanos y hermanas, lo que es esta fe, que algún sentido tiene para nosotros como una fe madura. Y lo que queremos ver en estos evangelios, hermanos y hermanas, es nuestra propia educación, es formar nuestra fe, es edificar la fe que sea capaz de llegar a ese momento donde lo sobrenatural que nos promete Dios va a bajar sobre nosotros. El momento de la fe donde lo divino alcanza lo humano y se logra la petición, el llamado de auxilio para solucionar lo que sea que le estamos pidiendo a Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí en la mente tener nosotros claro, la fe va mucho más allá de una profesión de fe. Lo incluye, pero pide mucho más que eso. La fe va mucho más allá de la práctica religiosa. Es buena, pero va mucho más allá la fe que nos está pidiendo Jesucristo el Señor. Ese poder, hermanos y hermanas, que tiene Cristo en este evangelio, lo que nos demuestra a Cristo como Salvador, es que Jesús es fuente de vida. Y la fuente de vida está en contra de la enfermedad. La fuente de vida está en contra de la muerte. La fuente de vida, hermanos y hermanas, está dentro del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y toda petición que nosotros buscamos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad emocional, física y espiritual, es fuente de vida lo que estamos buscando. Y la fe tiene que ir dirigida hacia esto. Consciente de la fuerza está Cristo que sale de él, hermanos y hermanas. Esa virtud la tiene nuestro Señor Jesucristo porque es un poder divino en él, que sale y brota de nuestro Señor Jesucristo. Eso tú lo tienes que tener aquí en la mente. Esa fuerza está en Cristo, ese poder está en Cristo y sale de él. Y ese poder, hermanos y hermanas, es para sanar, sin que lo haya visto, hermanos y hermanas, o sin que lo haya querido, como en el caso de la mujer hemorroísa. Sin que lo haya visto, hermanos y hermanas, sin que lo haya querido, el poder puede salir de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe de nosotros es tan grande que provoca, sin que Cristo se dé cuenta de que hay alguien pidiendo, y sale, hermanos y hermanas, en el caso de la hemorroísa. Jesús
no ha pues clamado a Dios. En el caso de la hemorroísa no vemos a Jesucristo pidiendo: a ti Dios Padre te alabo y yo creo en ti, pero lo hago por esta gente para que ellos crean, por lo tanto sana a esta persona. No hay ninguna aclamación al Dios del cielo en el caso de la hemorroísa. O sea, todo esto como que rompe los patrones tradicionales de cómo obra el milagro cuando el poder es tan grande. Hermanos y hermanas, sale de Dios, se provoca y se da en nosotros, a veces hasta sin darse cuenta lo que es el poder de Dios para caer sobre cada uno de nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, nuestro modo de ver a Jesús tenemos que retomarlo, tenemos que renovarlo. La fe que tenemos nosotros, y en el caso que estamos preguntando hoy con dos milagros sorprendentes que nos ayudan a crecer en la fe, en la profesión y en la práctica de nuestra fe, hermanos y hermanas, tenemos nosotros la seguridad y la certeza de que estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, porque esa es la meta de la fe, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿De qué se trata esta fe? Mucho más allá, hermanos y hermanas, de que Jesucristo es un hombre de Dios. Tienes que verlo desde ese punto de vista. Tu fe no puede circunscribirse a que Jesucristo es un hombre de Dios solamente. Jesucristo es nuestro Salvador, es el Mesías, es el Señor y es el Hijo de Dios y es Dios. Tenemos que ir más allá sobre este evento que a veces lo limitamos solamente a que Jesucristo es un buen hombre de Dios. Y una fe, hermanos y hermanas, la fe que provoca estos milagros es una fe que a veces tiene que trascender eso de la indignidad. O sea, para Jairo sería indigno pedirle al Señor que resucite a mi hija porque, wow, eso no se puede pedir, porque estaríamos yéndonos hasta en contra de Dios, que es el que fija los límites. O la mujer decir, pues yo no puedo ni tocar a este hombre porque eso es un sacrilegio. Este hombre también es un rabino y esos signos que tiene ahí colgando del manto son de Dios, yo no lo puedo tocar. O sea, hermanos y hermanas, esa indignidad aquí la hemos discutido, es el Señor quien te hace digno y el proceso de la dignidad lo tiene Dios y Dios se va a encargar de reparar esa indignidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, una fe que no pone énfasis en el que pide, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces por la indignidad nosotros decimos, pues yo no puedo darle al Señor una petición porque yo soy indigno, entonces busco a quien tenga el carisma, busco a quien tenga el don de sanación y del milagro, y entonces lo veo como un mediador, el cual sí tiene fe y el cual sí tiene el don y es digno para pedirle el milagro a Dios. Ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. La fe que estamos buscando allá, hermanos y hermanas, tú tienes que salir de esa idea de que Dios no va a poner énfasis en el que pide. Sí, Dios pone énfasis en el que pide. Y no necesariamente tienes que ir buscando al que tiene el don o al que tiene el carisma, porque ese es el que es digno, ese es el que le puede pedir a Dios y ese es el que a Dios le contesta la petición. Entonces, hermanos y hermanas, el poder está en la fe. ¿En qué fe? En la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Esta fe, hermanos y hermanas, dirige al creyente que está en busca de la verdad. Si tu fe está en busca de la verdad, hermanos y hermanas, y está en busca de esos poderes que son sobrenaturales, hermanos y hermanas, ahí estamos cayendo nosotros en sintonía. Porque tú en tu testimonio, como eres persona de fe, estás buscando la verdad y haces lo que conlleva la verdad. Llevas a otros hacia la verdad. Y ambos, Jairo y la hemorroísa, buscaron la verdad en Jesucristo nuestro Señor. Así que es importante ver que ellos estaban buscando los bienes sobrenaturales a través de ¿qué? De buscar la verdad. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, es la verdad. No tengas dudas, hermanos y hermanas, a veces nuestra fe no está instruida y eso que no te limite. Mi fe no está educada, mi fe no está instruida. Eso no es excusa para no pedirle a Dios que intervenga en nuestra situación. A veces nuestra fe decimos que está condicionada, hermanos y hermanas, por las cosas que están sucediendo en el momento.
Sí, a veces la fe está condicionada por las cosas que están surgiendo en el momento, porque dicen que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? O cuando caen rayos. O sea, nos acercamos más a Dios cuando las cosas se ponen en serio y se ponen difíciles y se ponen imposibles, y ahí es que resultamos ser los mejores cristianos, los mejores católicos y los hombres y las mujeres de fe. Pero ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque aunque la fe pueda estar condicionada, hermanos y hermanas, por las situaciones de urgencia que están ocurriendo en algún momento, que son de desesperación, si esa fe alcanza una fe que no sea supersticiosa, sino que sea la fe que busca a Jesucristo como Salvador, ahí vamos también a ver el milagro por parte de Dios. Así que eso es importante tenerlo en nuestras mentes, hermanos y hermanas. O sea, no por esas razones la fe es menos valiosa ante los ojos de Dios. Si tú tienes fe, hermanos y hermanas, aunque tu fe no sea instruida y aunque tu fe se vea de vigor en ciertos momentos de necesidad, no por eso la fe que tenemos, hermanos y hermanas, es menos valiosa ante los ojos de Dios. Y tú puedes estar seguro que Dios nos va a sacar del apuro en el que estamos. Pues, hermanos y hermanas, así llegamos al final de la meditación y la reflexión de este evangelio. Profesa tu fe, hermanos y hermanas, y en la práctica de la fe vivida vamos nosotros a tener una certeza de que estamos confesando verdaderamente el nombre de Jesús nuestro Salvador, y al hacerlo estamos buscando la verdad, y al buscar la verdad, hermanos y hermanas, estamos buscando los bienes que vienen por parte de Dios, y Dios en ese momento nos va a conceder lo que nosotros estamos pidiendo y otros no se atreven ni tan siquiera a pedir. Oremos a nuestro Dios del cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.